casita y también salir dependiendo de cómo esté el tiempo. Que hace frío en las mañanas, mucho frío en las mañanas y en las tardes también. Para personas como yo, no sé si tú estás en mi rango de edad, pero cada vez me da más frío salir en la noche, tarde. Entonces empiezo a dudar si salir o no salir. Bueno, aparte, son cosas de la vida. En otra época da lo mismo, ¿no? Hasta en polera andaba en invierno, ahora ya no me da. No me da, pero sí me da el tiempo y la curiosidad lo suficiente como para preguntarme qué puedo hacer o qué se puede hacer en estos días tan vacacionescos, con los niños en casa, con la familia, y por eso vamos a tener una conversación en torno a estas actividades que podemos hacer en los días que quedan y también de alguna manera extender la sensación de descanso, porque sí es importante. No sé si se dieron cuenta que en los colegios, muchos de los colegios han ido cambiando los días y las semanas de vacaciones, y probablemente esto en el tiempo se mantenga. Esto es una conversación paralela que podemos tener en otro minuto, pero tiene que ver con las pausas necesarias en el año académico. Pero vamos a entrar en profundidad a conversar sobre todos estos temas y una guía práctica, guías lúdicas para estimular el aprendizaje de este último fin de semana de vacaciones, y por qué no, también durante todo el año tenemos en conexión con nosotros al teléfono a Jerry Ponce, no sé si lo dije bien, investigadora del CIA, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Jerry Ponce, bienvenida a La Clave. Hola, ¿cómo estás? Bien, y tú aquí muy interesado y también enchufado a este mundo, este micromundo que son las vacaciones de invierno con niños chicos en casa, y también con estas pequeñas ventanitas donde de alguna manera nos permitimos descansar, desconectarnos y, ¿por qué no?, aprovechar el tiempo para un aprendizaje divertido y entretenido. Cuéntame, ¿cómo lo están mirando desde el Instituto de Estudios Avanzados ahí en la Universidad de Chile? Muchas gracias por la oportunidad, sí, y por esta conversación que me parece súper interesante, porque muchas veces las familias tenemos hartas, como que los panoramas se agotan, ¿no es cierto? En algún claro, minuto. sí, Entonces, se agotan rápido, muy rápido. Claro. Entonces, la idea va en dos líneas. Ya. En reflotar algunas actividades que son tradicionales y clásicas, como por ejemplo cocinar. Claro. O como por ejemplo ordenar. O por ejemplo jugar a las adivinanzas o jugar con sombras, que son actividades que a lo mejor pueden ser habituales y que, no sé, todos alguna vez cuando éramos chicos jugamos con una linterna en la oscuridad, a hacer sombras, o construimos con elementos cotidianos del hogar, como cajas vacías, trozos de palitos, con ramas, con cinta adhesiva, que podemos usar para construir, no sé, una casa, un robot, o para construir pistas de autos o lo que sea. Y esas actividades son muy clásicas y muy interesantes porque envuelven muchos aprendizajes a la base. Ya. Yo soy... sí, cuéntame. No, estaba súper interesado y solo dije ya porque estoy demasiado conectado, pero aprovecho la oportunidad que me das de hacer una pregunta y contextualizar. Yo creo, y aquí me pasa, esto es una reflexión muy personal, no sé si nuestros auditores se sentirán o no representados o representadas, pero tengo la sensación que de alguna manera nos acostumbramos a que nos lleven la diversión y la entretención de manera fácil y de fácil acceso, y lo que era sencillo, esto de jugar con la sombra, simplemente tirarse en el piso y dibujar, claro, una cuestión que uno hacía de manera natural porque no había muchas otras alternativas. Hoy con los más chiquitos es como que se complejiza y se dificulta si no está la tele, si no hay un gran panorama, si no hay una salida, qué sé yo, al cine o a una actividad enorme, que está súper bien salir a buscar emociones, no sé, en un parque temático, en un parque de diversiones, pero hay un hábito diario del aprendizaje donde sí o sí yo tengo ese recuerdo de niño de haberme divertido mucho aprendiendo, o al mismo tiempo estar aprendiendo sin darme cuenta que estaba jugando. Claro, en efecto. Ese es el espíritu un poco de estas actividades que son
más tradicionales y que están al acceso y al alcance de cualquier familia. Si pensamos, por ejemplo, en niños y niñas más pequeños y pequeñas, que una actividad muy espontánea y habitual es que los niños y las niñas cuando van a un parque, por ejemplo, recogen hojas. Claro. O recogen semillas. Uh-huh. Este tipo de actividades, por ejemplo, son súper interesantes y además de todo el aprendizaje natural, de estar en contacto con la naturaleza, de explorar con su cuerpo, explorar con todos los sentidos, por ejemplo, oler cómo huelen los distintos tipos de hojas o tocar la textura de las piedras, hay algunas más lisas, unas más rugosas, o los colores, qué sé yo. Está la exploración como el involucramiento de la exploración con todos nuestros sentidos, es algo que de repente, por estar tan ensimismados en estímulos visuales como son las pantallas, uh-huh, nos perdemos de explorar y aprender con otros sentidos, claro, como el tacto o el olfato, etcétera. Oye, en ese sentido, Jerry, estamos conversando para quienes se están recién integrando, es Jerry, ¿cierto? Jerry. Para quienes se están recién integrando a esta conversación, tú eres investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de Educación y CIAE de la Universidad de Chile y al mismo tiempo eres educadora de párvulos. Y hay una vuelta positiva que uno le puede dar también a los dispositivos electrónicos y a la información infinita, casi infinita, que podemos encontrar en Internet. Sí, esa es como la segunda línea de experiencias o actividades que es... O sea, yo no soy de la idea de que haya que negar la tecnología. Claro. La tecnología es algo que está en nuestro... Claro, y es una herramienta súper interesante y que nos da acceso a conocer mundos que no necesariamente están presentes en este momento, ¿no? Claro. Entonces, esa segunda línea de experiencias puede ser, por ejemplo... descubrir lugares nuevos a través de videos de YouTube, uh-huh, o buscar apps que se pueden instalar en el celular y que fomentan el aprendizaje. Hay hartas apps. A mí, yo me dedico especialmente al área de las matemáticas. ¿Ya? En primera instancia. ¿Hay aplicaciones de matemáticas también para divertirse ahí con los más chiquitos, no? Hay aplicaciones de matemáticas, sí. Y hay aplicaciones que son súper buenas de matemáticas, de hecho que están, que se promueven por instituciones de mucho prestigio internacional de matemáticas en primera instancia. Wow. Entonces, hay apps que son súper comerciales y está bien, claro, pero hay otras que están más en la línea están más alineados con el tipo de aprendizaje matemático que nosotros deberíamos esperar en las primeras edades, ¿no? Que están más orientadas al descubrimiento de características, por ejemplo, esto mismo que conversábamos de que los niños van a recoger hojas. ¿Ya? Okay. Claro. ¿Qué podríamos hacer nosotros como familia si quisiéramos promover un aprendizaje matemático a propósito de esa experiencia, de descubrir esa experiencia? Podríamos, por ejemplo, ordenar las hojas por alguna característica que los niños y niñas elijan. Por ejemplo, los niños y niñas podrían elegir ordenarlas por tamaño, o podrían elegir ordenarlas por color, o podrían elegir ordenarlas por una característica que incluso a nosotros no es tan evidente para nosotros. Claro, color, y en ese sentido, una aplicación como esta, o como la que me estás comentando, ya vamos a dar el nombre para los que empiezan a preguntar de cuál se trata, de alguna manera nos ayuda a organizar la actividad y empezar a desarrollar ese pensamiento en torno a las matemáticas de manera cotidiana, ¿no? Exacto. Esta aplicación particularmente, que es la que yo recomiendo, y algunas otras chilenas también, pero esta en particular es internacional, se llama Minimath. Minimath, así como en inglés mini matemáticas, Minimath. Claro, exacto. Con TH final. Con TH final. Y esta actividad, por ejemplo, plantea problemas. Entonces la idea es como interesar a los niños y niñas antes de dormir, como cuando nosotros antes de dormir a lo mejor leemos un cuento con los niños y niñas, invitarles a resolver algún problema de matemáticas. Y estos problemas son distintos, de diversos temas como, no sé, de animales, de alimentos, de búsqueda de objetos, y tiene 3 fases.
Esta aplicación invita primero a mirar, por ejemplo, los animales, cuántas patas tienen, o qué tipo de piel, cuál es el patrón de su piel en una cebra, por ejemplo, en un leopardo, etcétera. También te invita a hacer cosas, como a caminar como ese animal, por ejemplo, y a pensar. Y cuando has visto que otro animal, por ejemplo, camina de esa forma, o que otro animal conoces tú que camina en 4 patas, o que tiene 4 patas, o que otro animal tiene alas, etcétera. Qué entretenido, es una manera quizá intuitiva, pero uno se pierde, de verdad, uno se pierde mucho en el camino, y es tan simple empezar a desarrollar ese pensamiento lógico, racional, tan necesario. Sí, o sea, de hecho, bueno, a nivel más académico, todos los estudios dicen que el aprendizaje de los niños y niñas a los 5 años en matemática está relacionado con su éxito en el aprendizaje futuro. En general es como la base. Sí, es súper importante, ha tomado mucha relevancia en este último tiempo, en estas últimas décadas, el aprendizaje matemático infantil. Entonces, que antes se consideraba que los niños y niñas no tenían mucho que aprender de matemáticas porque es bien abstracto. Las ideas matemáticas, un número, el concepto de número, por ejemplo, es bien abstracto. Pero los niños y las niñas pueden hacer cosas y pueden hacer aprendizajes que no necesariamente es aprender a hacer números, a escribir números, sino que tiene que ver más con el resolver problemas, que es algo que hacemos cotidianamente siempre. Si un niño o niña quiere encajar, por ejemplo, un rompecabezas, va a ocupar inteligencia espacial, va a hacer rotaciones de la imagen en su cabeza, va a imaginarse cómo se ve ese rompecabezas cuando esté terminado, qué pieza le falta. Ese tipo de cosas son como precursores del pensamiento matemático más formal. Claro. Que se desarrolla en el colegio. Oye, qué entretenido, de verdad. Esta guía que han elaborado, ¿la podemos encontrar en internet? ¿Está en algún sitio alojada? ¿Se entrega de manera física? Cuéntame para que le digamos a todos nuestros auditores cómo... Nosotros no lo hemos hecho formalmente, pero sí está en internet. Ah, perfecto. En el fondo es un compilado de actividades, como por ejemplo, aquí estoy mirando unas que me parecen súper entendidas. A mí me parece que cocinar en familia, no hay nada más divertido si uno se organiza bien, con todos los cuidados que eso implica, pero es una actividad súper enriquecedora para compartir. El cocinar yo creo que es una de mis actividades favoritas porque probablemente muy pocas experiencias son tan... involucran tantos aprendizajes y dan la oportunidad de desarrollar tantas habilidades. Por ejemplo, en matemática es súper obvio porque está la medida, o sea, nosotros sabemos cuántas cucharaditas de algo le podemos echar a un queque, o cuántas tazas de harina necesitamos, o etcétera. La medida en la cocina es algo muy importante, pero también, por ejemplo, leer y seguir una receta es una habilidad de lenguaje. Ciertamente, claro. Que es comprender y seguir instrucciones y entender qué es lo que se busca. También da la oportunidad, la cocina, creo yo, con las familias de hablar respecto a tradiciones, por ejemplo. No sé, la sopaipilla, los calzones rotos, que son como comidas típicas de invierno y que podemos hacer en la casa con los niños y las niñas, dan la posibilidad de conversar qué cosas comían nuestros papás, por ejemplo, o qué cosas comíamos nosotros cuando estábamos más chicos, esos días que uno claro. Esos días que uno se encontraba encerrado en la casa por el frío o por la lluvia, ahí aparecían todas estas actividades como hacer avioncitos con cajas de cartón, esconderse y permitir que eso pase también y fomentarlo en los niños que tenemos en la casa en estos días y estamos a cargo todo el año, pero es que de alguna manera uno inevitablemente y de alguna manera como papás cometemos ciertos errores, digamos, inconscientes, como de tercerizar el aprendizaje, que el aprendizaje solo está en el colegio, pero al final es un círculo
súper virtuoso, casa, colegio, y la casa es tremendamente importante. Ahí ayúdanos a entender la relevancia de las horas en casa, los fines de semana, para todo el ecosistema de aprendizaje de los niños. Sí, a veces los papás nos complicamos, y me incluyo, porque a pesar de que uno estudia esto, parece que a uno se le olvidan estas cosas cuando te toca vivirlo, digamos. Pero los papás, nuestro rol no es ser el colegio. Para eso está el colegio. Claro. Y con expertos y expertas que han estudiado y se han formado. Claro, profesionales de la... Sí. Claro, sobre profesionales de la educación que saben qué es lo que los niños y niñas tienen que aprender, cuál es la mejor forma de que lo aprendan, etc. Nosotros en nuestro rol, y lo más que nosotros podemos aportar como familia, es hacer lo que hacemos las familias, en el fondo, que son prácticas cotidianas como ordenar, por ejemplo, que los niños y las niñas ordenen sus juguetes con el criterio que ellos quieran, o que los niños y las niñas nos ayuden a lavar la ropa y clasificar la ropa para lavarla, por ejemplo. Claro. Que los niños y las niñas nos ayuden y participen en actividades como la cocina, o participen en actividades como plantar en el jardín o en el balcón o en una ventana. Todos vivimos probablemente la experiencia de plantar el poroto en el vasito con el algodón. Y eso es una experiencia muy enriquecedora, que se pueden aprender muchas cosas. Ahí hay un montón de cosas que tienen un tremendo valor y un alta recordación de la infancia, un vínculo positivo muy, muy potente. Entonces yo creo que nosotros como familia, nuestro rol es hablar mucho con nuestros hijos e hijas, porque el lenguaje oral y promover el lenguaje oral, en el fondo la expresión del pensamiento a través del lenguaje, preguntar mucho por qué piensas tú, dónde has visto tú algo parecido, ¿qué crees tú que pasaría? ¿Qué crees tú que pasaría si ponemos un pañuelo rojo delante de la linterna? ¿Cambiará el color de...? ¿Qué pasaría si ponemos una linterna a través de un vaso con agua? ¿Qué pasa con esa luz? Etcétera. Entonces, permitir esos espacios de conversación, contarles nuestras anécdotas, tiene un impacto súper importante, como ya hemos conversado, en el lenguaje oral, pero también en los aspectos socioemocionales, ¿no es cierto? O sea, creamos vínculos, nos sentimos seguros, nos sentimos escuchados, los niños y las niñas sienten que su opinión es importante, que tienen algo importante que decir, y esos son aprendizajes que te van a servir para la vida en general, como no solo en el colegio. Entonces, cuando en el hogar nosotros no tratamos de enseñar a escribir números, por ejemplo, porque no es nuestro rol. Exacto. En el fondo, sino que hablamos de que me ayudes a cocinar, y entonces voy a necesitar para esta, qué sé yo, carbonada, voy a necesitar 5 papas, y te pido que vayas a buscar las 5 papas al refrigerador o al lugar donde guardas las papas. Te estoy ayudando a aprender matemáticas y hacer sentido a ese número abstracto, o a esta representación abstracta que es el número 5. Y si después le echas 5 cucharaditas de harina, entonces entiendo que el 5 no se refiere solo a las papas, sino que también se refiere a las cucharaditas, también se refiere a los dedos de tus manos, etcétera, ¿no? Oye, súper entretenido y súper motivante también empezar a buscar este tipo de tareas lúdicas. Yo te agradezco montones, Yeri, por esta conversación. Ahí le mandamos un tremendo saludo también a todos los investigadores del CIAE en la Universidad de Chile, en el Instituto de Estudios Avanzados. Vamos a quedar pendientes y atentos, y también, sin duda, esto ha sido tremendamente útil para nuestros auditores, así que pueden encontrar también más sobre el CIAE, ¿dónde? En una página... En la página web, sí, en la página web del CIAE y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, que es quien alberga al centro de investigación.
al CIAE. Bien, te dejo un gran abrazo, Yeri. Muchas gracias por la oportunidad de Y conversar. eso, nos conectamos nuevamente en otro momento. Muchas gracias. Bueno, chao. Bien, nosotros llegó un momento de hacer una pausa. Oye, me encanta conversar así y abrir la mente, tener posibilidades infinitas para crear, jugar. Sí, todos somos niños por dentro de alguna manera, ¿no? Y también queremos traspasar eso a los más pequeños. Hacemos un pequeño alto aquí en este programa, ya viene más música, más conversación.